Rusia se retiró del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el año de 2016. Por lo tanto, la competencia de la Corte sobre Rusia y sus ciudadanos se mantuvo hasta el 2017, porque tenía que esto surtir efecto un año después de la fecha en que se recibe la notificación de la denuncia. Estados Unidos, que tanto habla por los codos, tampoco ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y tampoco es Ucrania. A ver, ¿cómo le quedó el ojo? Porque Ucrania, ¿qué es lo que está bombardeando? Ucrania está bombardeando la zona del Donbass, que es una zona de Ucrania, es como para que me entiendan los ecuatorianos. Es como si nosotros estaríamos bombardeando en la parte oriental la provincia de Nápoles, Sucumbíos y de Morona, Santiago. Y estemos bombardeándolos. O sea, Ucrania estuvo bombardeando eso. Y obviamente ahí, por un tema más bien de humanidad, rescataron los niños huérfanos en la medida en que van entrando las tropas rusas. Y obviamente los pusieron bajo el cobijo y bajo la protección de gente que en el Estado no los van a poner bajo la protección de Ucrania, sino bajo la protección de ellos mismos, porque son etnias rusas, para que puedan ser protegidos. Y esto es el famoso crimen de lesa humanidad. Por eso alguna vez se dijo, Estados Unidos no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Cuando el presidente Macron habló de que el Kremlin tiene que ceder y que se van a tomar el Kremlin, dejó entender eso, le contestó la canciller Sarajova, y le dijo, parece que el presidente francés se olvida lo que le pasó a Napoleón Bonaparte cuando intentó conquistar Rusia. No lo pudo ni hacer Hitler. Y en Rusia fue el papá de muchos países que los ayudó a liberarse de Hitler, con su esfuerzo, con el esfuerzo tecnológico y financiero, con el sacrificio de la gente, y le pagaron mal todos, porque cuando se destruyó el Pacto de Varsovia, al otro día estuvieron golpeando la puerta para ingresar a la OTAN. Polonia, Rumania, Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, traidores. El agradecimiento siempre hay que tenerlo con quienes les dio la mano, porque cuando los nazis entraron a Polonia, entraron por la puerta grande porque nadie se les opuso, pero cuando les apretaron el pescuezo, el que les sacó la mano del pescuezo para que puedan respirar fue Rusia, y sin embargo lo traicionan porque las bases militares están armadas en Polonia. La historia hay que entenderla y hay que estudiarla, especialmente la geopolítica, para entender dónde están los intereses y qué es lo que se busca. Cuando hay un tratado internacional, hay los países que suscriben el tratado, que son los que usted dice firmantes. Luego, la firma no es suficiente, porque usted suscribe un tratado, pero eso tiene que ir al ordenamiento de cada país para que conforme el ordenamiento de ese país sea ratificado. Entonces, generalmente esto va a los congresos, llámense como se llamen, asambleas nacionales, congresos, cámaras, el nombre de no lo de menos. Entonces ahí se da la ratificación. Pero puede darse el caso también de que un país no haya firmado un convenio, ¿no es cierto?, no haya suscrito y se adhiera a posteriori al convenio. Entonces se adhiere al convenio y logra ser miembro pleno, igual, con pleno derecho. Pero hay otro caso, que es de algún país que haya suscrito el convenio y se haya retirado cumpliendo con las normas del convenio, porque los convenios tienen las normas escritas sobre cómo entrar a un convenio internacional y cómo salirse, porque no es un tema de salirse así nomás o de entrar así nomás. E incluso hay convenios que permiten que se hagan excepciones de determinada parte del convenio para que esa parte no rija en el país que está suscribiendo o adhiriéndose al convenio. Entonces, todo esto lo tiene que ver ¿quién? Esto lo tiene que ver primero el Estatuto de Roma, que es el convenio con el cual se crea la Corte Penal Internacional en 1998. El Estatuto de Roma. Entonces hay que estudiarlo, el Estatuto de Roma. Y adicionalmente hay que estudiar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, porque estos son los instrumentos internacionales que rigen. Entonces, comencemos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
para que usted vea que no solo en el Ecuador hay pendejos, también hay en el mundo y que le toman del pelo a toda la humanidad hablando, pues usted prende los medios de comunicación internacionales o locales y están repitiendo como loros lo que manda a decir Estados Unidos o lo que manda a decir cualquiera de sus países. ¿Qué dice el artículo 4? La Corte podrá ejercer, la Corte Penal Internacional, podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto en el territorio de cualquier Estado parte. Entonces está clarísimo, en el territorio de cualquier Estado parte. Y dice, y por acuerdo especial en el territorio de cualquier otro Estado. Pero lo fundamentalmente de eso es, ejerce su competencia y su jurisdicción en el territorio de un Estado parte. O sea, un Estado parte es el que forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, clarísimo la primera cuestión. Ahora, artículo 127 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Todo Estado parte podrá denunciar el presente estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. Todo Estado parte. O sea, ¿qué es denunciar? Salirse del tratado. Salirse del tratado. Eso es lo que se llama la denuncia de un tratado. Y luego dice, la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior. ¿Sí? Entonces, un año dura, todavía el país tiene que someterse a las normas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por eso dice el numeral 2 del artículo 127. Dice, la denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieren de conformidad con el presente estatuto mientras era parte de él. Mientras era parte de él. Ya cuando no es parte, ya no tiene las obligaciones que le incumben. Especialmente se refiere generalmente a las obligaciones, entre otras las obligaciones financieras. Entonces, viene este tema que es importante. Rusia se retiró del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el año de 2016. Por lo tanto, la competencia de la Corte sobre Rusia y sus ciudadanos se mantuvo hasta el 2017, porque tenía que esto surtir efecto un año después de la fecha en que se recibe la notificación de la denuncia. Está clarito. Y luego, la decisión de Rusia, lo que pasa es que los rusos no son pendejos, y ellos hicieron algo que no estaban obligados a hacerlo, pero cuidándose y sabiendo cómo actúan los tramposos, porque hay mucha gente tramposa en el mundo y en el Ecuador, que trampean, pues, mienten y falsean las cosas como lo están haciendo en este momento. Porque Rusia no ratificó su adhesión a la Corte Penal Internacional. No ratificó. Y entonces no necesitaba salirse, porque en el fondo Rusia no entró. Pero Rusia se cuidó y mandó su denuncia del tratado en el 2016. Pero ahora sí, siéntase bien porque no quiero que se me caiga del asiento donde está. Estados Unidos, que tanto habla por los codos, tampoco ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y tampoco es Ucrania. A ver, ¿cómo le quedó el ojo? Y entonces, sucede que Rusia es el pendejo, cuando ni Estados Unidos, que es el que tiene armado esa estrategia para armar semejante lío a nivel internacional, fuera de las fronteras de Estados Unidos, porque está peleando por el petróleo y el gas que hay en Rusia. Por eso está peleando Estados Unidos y metiéndonos en la pelea a los europeos, porque saben que a futuro van a necesitar del gas. Lo están necesitando hoy, pero a futuro va a ser un caos no contar con el gas de Rusia y con el petróleo de Rusia. No se olvide que Rusia es el país que más produce petróleo en el mundo junto con Arabia Saudita y junto con Estados Unidos. Producen alrededor de 12 millones de barriles diarios. Entonces, y para que vea que el petróleo es muy importante en la economía de los países y como energético, están peleando por esto. Incluso Joe Biden acabó de tomar una decisión hace 10 días de entrar con toda la fuerza en lo que llaman un megaproyecto, mega.
no un proyecto, sino un megaproyecto para entrar con toda la fuerza a explotar petróleo en Alaska. Entonces, una doble careta. Estamos a favor de, por ejemplo, de la ecología, de esto y el otro, y buscan petróleo porque saben que el petróleo es importante. Solo países como el Ecuador creen que el petróleo no sirve para un camino. Pero lo que están es buscando un centro, un sitio de enfrentamiento para ver cómo acceden, cómo logran votarlo a Putin del cargo, para ver si con un gobierno títere como el de Ucrania, en manos de Zelensky, pueden ellos apropiarse del gas y del petróleo ruso. Pero en el fondo, la denuncia fue presentada por Rusia en el 2016 y desde el 2017 ya no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Incluso así hubiera sido parte, cuando usted lee el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hay una cantidad de vericuetos que usted tiene que pasar para llegar a sancionarlo. Es un procedimiento extenso, largo, para poder llegar a determinar una sanción. Y de pronto acá, sin que haya el debido proceso y sin que Rusia sea parte del Estatuto de Roma, sucede que le lanzan una orden de arresto al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Entonces, esto es una cosa que es vergonzosa. Pero, ¿qué dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Dice, terminación de un tratado, punto 54 de la Convención. Terminación de un tratado, retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado, el retiro de una parte podrá tener lugar A, conforme las disposiciones del tratado, o B, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. En este caso, no opera el literal B del punto 54, porque opera el A, porque el mismo Estatuto de Roma prevé que un Estado pueda denunciar el tratado y salirse del tratado, salirse del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Y entonces, en el punto 56 dice, denuncio y retiro en el caso de que el tratado no contenga disposición sobre la terminación, la denuncio y el retiro. 67, instrumentos para declarar la nulidad de un tratado. La notificación prevista en el párrafo segundo del artículo 65 habrá de hacerse por escrito y etc. cosas. Entonces viene y que se tiene que cumplir con la formalidad de comunicarlo a las demás partes. Esto fue comunicado por Rusia. Rusia no tiene nada que ver con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero viene el tema, ¿y cómo así le mandan una orden de arresto? ¿Qué competencia tiene la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es la competencia? Y además, analicemos el tema. Dicen que es porque Putin, no Putin, sino el gobierno de la Federación Rusa, claro que está presidido por Putin, ha tomado niños huérfanos y se los ha llevado al territorio ruso para que sean criados por gente rusa. Y que eso es un traslado de personas que está penado y es un crimen, casi como un crimen de genocidio. Pero viene el tema, que hay que entenderlo, y esto no para justificar lo que hace la Corte Penal Internacional, ni no justificarlo, es aparte de eso, pero para explicarlo históricamente. La parte oriental de Ucrania es una parte que estaba poblada por gente de etnias rusas que vivían en esa parte de Ucrania. Eso es la zona del Donbass, en donde está Lugansk, está Donetsk y está una cantidad de sitios que son gente rusa, que son gente que tiene sus ancestros y tiene su etnia es rusa. Tanto que incluso en Ucrania, hasta antes de que llegue Zelensky, había un partido político que era el Partido Ruso, que tenía diputados en la Rada ucraniana, en el Congreso ucraniano. Entonces, claro, ¿cómo van a dejar desprotegidos a niños que quedaron huérfanos? Porque Ucrania se dedicó a bombardear su mismo territorio, pues, porque Ucrania, ¿qué es lo que está bombardeando? Ucrania está bombardeando la zona del Donbass, que es una zona de Ucrania, es como para que me entiendan los ecuatorianos, es como si nosotros estaríamos bombardeando en la parte oriental la provincia de Nápoles, Sucumbíos y de Morona, Santiago, y estemos bombardeándolos. O sea, Ucrania estuvo bombardeando eso, y obviamente ahí, por un tema más bien de humanidad,
Rescataron los niños huérfanos en la medida en que van entrando las tropas rusas. Y obviamente los pusieron bajo el cobijo y bajo la protección de gente que en el Estado no los van a poner bajo la protección de Ucrania, sino bajo la protección de ellos mismos, porque son etnias rusas, para que puedan ser protegidos. Y esto es el famoso crimen de lesa humanidad. Es un tema perfectamente entendible de lo que está pasando allí. Lo que pasa es que están desesperados porque no saben cómo salir del embrollo en que se metieron. Alemania está saliéndose del tema. Francia está atravesando problemas porque la gente les reclama que cómo así mete la plata en Ucrania cuando tienen problemas internos. Están elevando la edad de jubilación y etc. cosas y están tratando de meterse en problemas que no son de ellos. Y Estados Unidos tiene una crisis financiera de Padre y Señor nuestro, no solamente la caída de Silicon Valley, no solamente eso. El tema es que están sobreendeudados internamente, violando todos los topes y límites de endeudamiento y chantajeando a los republicanos que si no verán que no tengo con qué pagar a los empleados públicos. Está quebrado Estados Unidos, para que me entiendan. Y entonces están inventando una guerra a ver cómo distraen la atención y cómo salen del lío, para ver si es reelegido Joe Biden o lo que sea. Y para eso le arman el relajo a Trump, a ver cómo lo meten preso y etc. cosas, porque Trump es la pulga en la oreja que le está diciendo todos los días: ¿qué hacen ustedes en Ucrania si no tienen nada que hacer allá? ¿Qué hacen ustedes allá? ¿Acaso que la guerra es en la frontera con Canadá ni en la frontera con México? La guerra es en Ucrania. ¿Qué hace Estados Unidos allí? ¿Qué es capataz del mundo? ¿Qué es policía mundial? ¿Qué carajo hace allá? Entonces, todo es un entramado que le está saliendo la bigotera a red, porque además tienen un tema que es grave en Rusia, que Rusia es uno de los exportadores de cereales más grandes del mundo, y Europa se nutre, por ejemplo, del trigo, de la cebada y de muchos productos de Rusia, y en este momento Rusia, si le da la gana, no les vende, y entonces los que están peleando son los pendejos de los europeos que se metieron a hacer cola de Estados Unidos y que lo está embarcando en un tema que no tiene solución. Están provocando ese terrible, están volviendo a renacer un tema que estaba sellado, oleado y sacramentado, que era el tema de una sola China. Ahí hay una alianza obvia, porque hay que entender, por ejemplo, por la historia está hecha de este tipo de situaciones. Cuando Mao Zedong lucha para expulsar a los colonizadores, tuvo todo el apoyo ruso, todo el apoyo ruso, y eso lo saben los chinos, que tuvieron disidencias y algún tipo de desencuentros con el tema de Mongolia, que es otro tema, pero lo han sabido manejar con sumo cuidado. Entonces son respetuosos entre sí, pero además, si a usted a los chinos, dirigentes me refiero, les dicen: ¿quién confías, en Estados Unidos o en Rusia? No duda un segundo decir en Rusia. En Estados Unidos, ¿qué pueden confiar? Por eso alguna vez se dijo: Estados Unidos no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Entonces Putin está allí, mejor dicho, Xi Jinping está allí para demostrarle su solidaridad a Rusia, decirle: aquí estoy contigo. Es más, se fueron a dar una vuelta en la península de Crimea, lo cual quiere decir: esta zona está disputada por Ucrania y quiere apoderarse de Crimea. Aquí estamos parados los dos. Esos son mensajes simbólicos. Aquí estamos los dos en tierra rusa. Entonces, pero ¿cómo le contesta Estados Unidos? Abriéndole un frente con China nacionalista, que es una isla pequeña, en donde se refugiaron la gente que no estuvo de acuerdo con la revolución que hizo Mao Zedong. Es lo que se llama el Kuomintang, que lo manejó Chiang Kai-shek. Y esa gente se refugió en la isla de Taiwán, que quisieron un tiempo llamarse China nacionalista, y que lo sacaron incluso de ser parte de Naciones Unidas, porque China nacionalista no es parte de Naciones Unidas. Y de pronto comienzan a llegar emisarios, altos funcionarios a visitar China nacionalista, como quien diciéndole: mira lo que te puede pasar, cuando el tema no es así. A veces te cobran el vuelto. Entonces, China, eso más bien lo enerva más a China. Porque eso no le pueden tocar. Ya logró la unificación con Hong Kong. Y China nacionalista tendrá tarde que temprano que unirse a la China continental. Porque ese es el camino, es una sola China. El que se hayan refugiado allí
con el apoyo occidental, que les encanta a los occidentales, siempre dejaron una cuña. Se creó de la nada, se creó Kuwait para dejar taponar la salida de Irak al Golfo Pérsico. Siempre crean cuñas. Inglaterra le creó, es otra cuña que es Gibraltar, a España para quitarle el control de la salida al Mediterráneo. O sea, son mañosos, siempre tienen eso y por eso es que quieren tomarse Crimea para desde ahí controlar y afectar al Mar Negro y tener un control sobre Rusia. Pero Rusia es un país cuajado en muchas peleas, por eso cuando el presidente Macron habló de que el Kremlin tiene que ceder y que se van a tomar el Kremlin, dejó entender eso, le contestó la canciller Sarajova y le dijo, parece que el presidente francés se olvida lo que le pasó a Napoleón Bonaparte cuando intentó conquistar Rusia. No lo pudo ni hacer Hitler. Y en Rusia fue el papá de muchos países que los ayudó a liberarse de Hitler, con su esfuerzo, con el esfuerzo tecnológico y financiero, con el sacrificio de la gente. Y le pagaron mal todos, porque cuando se destruyó el Pacto de Varsovia, al otro día estuvieron golpeando la puerta para ingresar a la OTAN. Polonia, Rumania, Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, traidores. El agradecimiento siempre hay que tenerlo con quienes les dio la mano, porque cuando los nazis entraron a Polonia, entraron por la puerta grande porque nadie se les opuso, pero cuando les apretaron el pescuezo, el que les sacó la mano del pescuezo para que puedan respirar fue Rusia, y sin embargo lo traicionan porque las bases militares están armadas en Polonia. La historia hay que entenderla y hay que estudiarla, especialmente la geopolítica, para entender dónde están los intereses y qué es lo que se busca. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.